Cuirabá. 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 Desde lo más profundo del alma, agradecemos y valoramos la presencia, tu presencia, la de todos y de todas, la de cada uno y cada una de ustedes, para celebrar un hecho cultural complejo e intrincado como la misma Sierra de Chihuahua, pero finalmente feliz. La publicación en Ralámuli de Aniruame, Historias de los Tarahumaras de los Tiempos Antiguos, de Enrique Servín. La edición de Aniruame en la lengua tarahumara es un suceso que en los ámbitos de nuestras culturas podemos considerar como histórico, pues es otro encuentro o reencuentro de las lenguas Ralámuli y española, la originaria y la que es producto del mestizaje. En su largo peregrinar por la Sierra Madre, Enrique Servín trasladó al español muchas de las historias de Aniruame. Luego de escucharlas de viva voz de los viejos tarahumaras, y ahora, gracias a las traducciones o versiones en Ralámuli de Seguá Morales, Irma Chávez y José Isidro Morales, estas historias regresan a sus fuentes primordiales, primigenias, a los ríos lingüísticos y culturales que les dieron origen. En octubre de 2019, conversando con Raúl Manríquez, le dije: la mejor manera de honrar la memoria de Enrique es editar y difundir sus obras literarias y lingüísticas. Estoy de acuerdo, me respondió Raúl. Podríamos publicar una segunda edición de Aniruame. La primera edición la había editado el Instituto de Culturas de Oaxaca. Me parece bien, asentí. Hay que reeditar este valioso libro en la tierra de los Ralámulis y en el propio terruño de Enrique. Y exactamente un año después, en octubre de 2020, vio la luz Aniruame, volumen sexto de la colección Bárbaros Ilustrados de la Secretaría de Cultura, y con un prólogo inédito de su autor, gracias a la amabilidad de Noel Cisneros. Y lo presentamos este volumen el 28 de enero de 2021 en el Teatro de los Héroes y en plena pandemia de COVID, con una recepción elevada a través de las plataformas digitales. Este evento, realizado el día del cumpleaños 63 de Enrique, en este evento realizado el día del cumpleaños 63 de Enrique, planteamos la necesidad vital de hacer una traducción íntegra a la lengua que es la savia y raíz de estas historias de los tarahumaras antiguos, e incluso propusimos editar una versión adecuada para niños y jóvenes tarahumaras, para los towí. Y estamos hoy aquí festejando a Aniruame en su lengua madre, publicada por Ediciones de la Sara C en su colección Norte Iluminado, con el apoyo del programa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, la empresa manzanera La Norteñita de Ciudad Cuauhtémoc y el Instituto de Cultura de Cuauhtémoc. Empresa e instituciones a las que damos las gracias y culminamos a que sigan apoyando a los creadores y a los grupos independientes generadores de cultura. Ya ven que se habla ahora de los generadores de violencia en este país. También hay muchos generadores de cultura. Agradecemos también a Alex Leiva y a Edith Luna
su hospitalidad en este magnífico espacio recreativo y cultural. Ahora nos falta, claro, la edición infantil de Aniruame, que esperamos sea posible o posible para el año próximo, 2023. Flor Esther Morales Moreno, aquí a mi derecha, es originaria de Rocheachi, municipio de Huachochi, y es una destacada lingüista y traductora, maestra de varias generaciones de estudiosos de la lengua tarahumara. Recientemente obtuvo el título de licenciada en lingüística antropológica con la tesis El sentido del oído entre los Ralámuli, un estudio desde la lingüística cognitiva, tesis de la que me honro haber contribuido en su edición. Asimismo, Sewa es escritora. Sus historias narrativas con el título Las pláticas de mi abuela Elena de Basoreachi a Chihuahua obtuvo el premio Erasmo Palma en el año 2018, un libro que, por cierto, sigue en espera de su publicación en español. Irma Juana Chávez Cruz nació en Rejogochi, municipio de Huachochi. Se graduó como licenciada en Ecología en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestra en Desarrollo Humano y Valores en Ciencias Humanísticas y se ha desempeñado como promotora cultural y lingüística. Además es traductora, locutora y corredora de maratón. ¿Sí? Actualmente es maestra del proyecto educativo Busureliame, es decir, despertar, desde la visión Ralámuli. Irma Juana es hija del poeta y traductor Martín Macahui. José Isidro Morales Moreno es oriundo de Rocheachi, municipio de Huachochi. Es licenciado en Educación Primaria y maestro en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, graduándose como especialista en el ramo de la sintaxis del idioma Ralámuli. Fue nombrado Guardián de la Palabra, un título que también se le otorgó a Enrique Servín, Guardián de la Palabra. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, y representó el idioma Ralámuli en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. En 2018 publicó el libro bilingüe de literatura indígena titulado Un día con mis abuelos maternos. Trabajó en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y participó en la elaboración del manual Ralámuli escrito para todas y todos. Actualmente colabora con el Instituto Nacional de los Pueblos para los Pueblos Indígenas. José y Sewa, que desde luego son hermanos, pertenecen a una familia de escritores. Su madre publicó recientemente un poemario. Felicidades. Sewa les explicará la dinámica de esta presentación, y si alguien quiere seguir la lectura del libro, en el propio libro, lo animamos a que adquiera de una vez esta joya bibliográfica. Cuiraba, Shinami, Huelat Caniri, Napirgatan, Hip Asebar Bani Hipi, Mariwachi, Napirgat Cheminaba, Matetra, Yawarepa, Enrique Servín, Napirgacowey, Guaru, Serini, Guaran, Puarigo, Tamego, Hipi, Rarab Nerato, Am, Osano, Garpane, Matetra, muchas gracias por su asistencia, gracias por venir a esta invitación. Pues en lo particular, y antes de comenzar la dinámica que tenemos, pues más que agradecerles también, pues creo que es un momento importante para seguir recordando el legado que ha dejado el maestro Servín
y que de alguna manera pues todavía suena, y yo creo que va a seguir resonando mucho tiempo, y esta pues es una pequeña contribución de parte de nosotros como traductores. Entonces pues esperemos disfruten lo que sigue. Pues también gracias a los músicos que nos amenizaron al inicio, que ahorita van a continuar también. La dinámica es la siguiente: vamos a realizar un par de lecturas en voz alta, sobre todo para que lo escuchemos, cómo se oyen, cómo suenan esas historias en rarámuri, pero también el cómo están escritas en español. El libro que compiló, el libro que realizó el maestro, pues es muy valioso para la gente rarámuri. De alguna manera rescató mucha cosmovisión, muchos mitos de creación que a veces no se traspasan intergeneracionalmente, a veces, pero en otras ocasiones, que son las menos, a lo mejor sí, pero el texto, el libro en sí, pues es una manera muy amena, o fue una manera muy creativa también de cómo el maestro fue legando las historias. Entonces pues va a comenzar Irma, entonces a quien le cedo el micrófono, y posteriormente pues la traducción del texto que lea Irma la va a hacer José. Mateteraba, cuiraba. Hena correwe, echikahuico, mara itzasia noka. Herikani wa mapotowisa sirore etsuam kanamuti. Harira ramrico, Asia, kumkana ubariya, repaka wira chehum sianokare. Echikawi lavach ari echikawi recania bi que tasibo kowiri hemuchimovache echikurwi mapuhumre echikawi lavach bina uri ari uchahare raram mapuhumre echimika wira chirakaina niriache abra suwiri shinyamka mapariko basuri bawi na ukwakawiko abra raicha nokare ni repavea ni cara itare abra humana abuchimo bakipure harikwa ni wacho etikawi lavachko abra yona le etikawi rekaina chura que tasi omero le ku irararamuri uchehare ko mayeani que tasi machiwa pirera itare etitabeki wikaba mebare nerema tabeware abra wikana mutaki yani ruame mawikasime. Curabá, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Haré la traducción o la equivalencia al español de la historia que acaba de leer Irma. Se titula Los cerros comienzan a hablar. Se cuenta que cuando el agua estaba inundando las cosas y la gente estaba tratando de salvarse subiéndose a los cerros, tan solo el cerro de Lavachi y el cerro de Recaina sobresalieron del agua que cubrió el mundo. Pero los niños que subieron a la cumbre de Lavachi sobrevivieron, y la gente que subió a las laderas del cerro de Recaina murió toda. Y cuando el agua descendió, estos dos cerros se pusieron a hablar entre sí. Hablaban tan fuerte que sus voces se podían oír por todo el mundo. Y dicen que el cerro de Lavachi le reclamó al de Recaina por no haber podido salvar a la humanidad. Pero otros piensan que ya nadie sabe qué fue lo que platicaron, porque todo esto ocurrió hace muchísimo tiempo, allá en el principio, y muchas cosas antiguas ya se olvidaron. Mateteraba. Hip kona oselinema narin raram tinera raichama. Natalia kolimi kitra. Ech kolimiko ne waluhu ali ne sematihu. Nari besine amralamuri amahawa. Hareko nata napi mapuechi wana ronne wili ech kolimi echo nabete ne walushi na uba ushini. Hareko maye mapuechi wana ronne wili kolimi awalu bahichu. Hareko nata mapuechi kolimiko ne waran maye okwa pagota me wabesa peame ali chijuntame alim machina ruyeli ech kawanila ukugara ech kitara jareteo mapalirete wa machina mrewachi mujanina recia ripia acá se cachi ariponanda tabe kuchnira mayecho a waminashimia. Lo que leyó José. Lo que se piensa del arco iris. El arco iris es muy grande y muy hermoso, pero todos los tarahumaras le tienen miedo. Le tenemos miedo.
Unos piensan que ahí donde tiene sus pies el arco iris, ahí vive una enorme serpiente del agua. Otros piensan que ahí donde tiene sus pies el arco iris hay un gran manantial. Otros más piensan que el arco iris está hecho de dos señores gordos y odiosos, y que cuando aparece anuncia el fin de la temporada de lluvias. Por eso, algunas personas, cuando lo ven aparecer en el cielo, salen a recibirlo con un cuchillo entre las manos e intentan cortarlo en pedazos. Piensan que de esa forma se irá. Hipgoa nene mapebire. Mapchuaniwa rara murikitra. Averaniwa napne chabego napshiana yawer perreiri. Raramburko mapuyir sewaniri. Kuweawiame arilana chishuwiame. Tashme wiri enamniri hemkawichi. Pebireba mi barbi perreamniri. Perura chishuwiame. Aquí nana nina avenejre we ajiwera ochera etregako aguicabeba mi bar pereri etregavera ju hipeko webera wanam ju we humame rayenar kutwara ju rayenar kuchi kutwara kitko anawapam ju rewega reyua et vera shianiwa raramurko rayenar kutwara ju raramuri hiwertiam karwa jena wichimova raramurhu gawitonara. Ahora en español lo que contó Segua. Lo que se cuenta de los tarahumaras. Se cuenta que antiguamente, en los días de los antepasados, los tarahumaras eran como las flores que nacían en primavera y se secaban en el otoño, que casi no duraban en este mundo, vivían únicamente un año y al llegar el invierno se acababan. Y se dice que tan solo fue con el tiempo que aprendieron a vivir con más fuerza y a durar por muchos años como es ahora, que son los de los pies ligeros, los corredores, que son los hijos de Dios, los niños de Dios, que son la gente del rayo. Así dicen los que conocen las palabras antiguas, porque son los que pueden juntar el cielo con la tierra, porque son los que sostienen el cielo, porque son los pilares del mundo. Esto se dice también de los tarahumaras, que son los niños de Dios y que son los que le dan la fuerza a este mundo. Se dice que son los pilares del mundo. Echrigani, mateteraba. Bueno, yo les había dicho a mis compañeras y compañeros que dijeran de un modo muy íntimo, personal, qué ha significado Aniruame en sus vidas, en su devenir. Bueno, Guarumateterabá, primeramente gracias por invitación en este proyecto tan bonito. Pues como experiencia de leer tantas historias que reviven nuestra niñez, que nuestros abuelos también en su momento nos platicaron, fue volver a vivir en esa etapa en donde todo tiene un sentido, cada cosa, el agua, el cielo, la tierra, tiene un sentido en este mundo. Y poder recordar y poder participar en este proyecto para el maestro que nos incentivó mucho, que continuáramos hablando y escribiéramos en nuestra propia lengua madre, que es el rarámuri, que muchas veces en lo personal, el maestro Enrique, el aparochi, que así lo llamábamos, el aparochi ojí, nos regañó muchas veces a mí y a mis hermanas porque nuestros hijos no hablaban el rarámuri. Entonces, esa parte siempre nos va a quedar como una memoria de poder recordarle y seguir escribiendo y incentivando a más niños y jóvenes. Y por qué no todos los adultos, por qué no escribimos nuestras historias en nuestra lengua madre, porque todo lo que nos cuenta, como Flor, como Isidro, que siguen escribiendo en su lengua,
es una parte de guardar estas historias, y aquí estamos, gracias en honor a maestro, que en paz descanse. Siempre será un honor participar en tus proyectos. Mate Terabá. Pues de manera personal, cada vez que me invitan a hacer un tipo de traducción de diferente temática, siento que hay una gran responsabilidad hacia el pueblo rarámuri, en el sentido de que lo que se traduzca pues tiene que ser desde el pensamiento rarámuri. Sin embargo, estas historias han sido recopiladas desde el pensamiento rarámuri, y la manera de presentarlas en el libro, la primera edición de Anirúame, pues refleja mucha de la cosmovisión, de la cosmogonía, que como gente rarámuri a veces olvidamos o que no conocemos. Entonces, el hecho de leer estas historias, no me gusta llamarle ni leyendas ni mitos, simplemente historias de los tarahumaras antiguos, me trasladan a ese tiempo en el que la palabra de la gente sabia, de la gente más antigua, de la gente sabedora, pues le transmitieron al maestro Servín, y que él pues con una maestría logró plasmar estas historias de una manera muy entendible y muy didáctica hasta cierto punto. Y traducir pues estas historias ha sido de una gran experiencia, de un gran conocimiento para mí, y pues que también me queda la tarea de dar a conocer esto que aquí acabamos de leer, que son algunas de las historias que tradujimos. Y pues, como comentábamos hace rato, este material da para más, da para mucho, y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Como comentaba Irma, pues me gustó mucho participar en este proyecto. Había historias que yo en lo particular había escuchado, había otras que yo no conocía, entonces a mí me ayuda ya en un plano pues muy personal a saber de dónde vengo, de cuáles palabras decían los de antes, ¿no? Los anayahuari. Es emocionante saber cómo pues todo esto en algún tiempo fue muy vigente, ¿no? En las generaciones, con los abuelos. Es emocionante cómo a lo mejor me pongo a pensar cómo a lo mejor antes, o todavía ahora hay personas que conocen estas historias, pero creo yo que a lo mejor poco antes eran más conocidas estas historias entre casi toda la población, ¿no? Yo de esa manera lo veo. Y me emociona, ¿no? Saber el de dónde se dice que venimos nosotros, que no somos de este mundo, venimos del cielo. Entonces es muy interesante cómo lo sabían los de antes, y yo no lo sabía, y no me da vergüenza decirlo, perdón, yo no lo sabía. A mí nadie me contó muchas historias de las que vienen acá, yo no las conocía, había otras que sí, pero de alguna manera me gustó leerlas, enterarme de las palabras que todavía a lo mejor algunos ancianos pues se saben. Y en lo particular pues comencé a hacer un ejercicio con esto, y justo un poco como lo comentaba José, da para mucho. Entonces comencé a hacer un ejercicio donde lo que está traducido ya, pues se lo comencé a contar aquí a Pablito. Es un ejercicio, ahí está. Es un ejercicio interesante pues, porque ponen atención los niños, les llama la atención, preguntan cosas, luego a veces pues uno se queda sin dar respuesta, pero sí preguntan cosas. Entonces qué bonito sería que todos los niños tengan a alguien que les cuente esto, porque este libro ya está, y como dice José, da para mucho, da para videos, da para animaciones, da para libros infantiles, da para audios. Y qué lindo que los niños a lo mejor o lo conozcan a través de la música, como acá hay músicos que hagan una canción de tal historia, sería muy, muy, muy lindo. Entonces, me emocionó mucho trabajar en esto, y pues creo que es lo que les puedo comentar. Matetera, muchas gracias. Cuando propusimos la edición en Rarámuri, después de presentar el libro en español, realmente yo no los conocía. Conocía a Irma ahí en el Teatro Lucero, fue a teatro cerrado prácticamente,
había 50 gentes, creo, entre ellas Gastón Forzán, que nunca deja de asistir, ¿no? Entonces era un escenario, era un evento restringido por la contingencia, por la pandemia. Entonces conocí allí a Irma, no sabía que era hija de Martín Macaui, me dio mucho gusto, y luego ya fui conociendo a Seguá y a José Isidro. Pero cuando se hizo la propuesta, no esperé que tuviera ante mí a este grupo, ¿no?, de gente tan profesional. E hicimos el proyecto y cumplieron incluso antes de la entrega de los tiempos de entrega, ellos cumplieron. Me hablaba José Isidro o me mandó un mensaje, me dice, ya terminé mis traducciones. Digo, bueno, espérame porque todavía no tengo el dinero para el pago. Bueno, pero nunca se dejó de pagar el dinero. ¿Quién sabe? Ahorita te saca la cuenta, ¿no? Entonces, realmente es un grupo excepcional, ¿no? De gente profesional, de gente que siempre estuvo participativa, y que agradezco haberlos conocido y que ahora somos amigos. Y tal vez ya por último sí quiero comentar algo respecto a Enrique y a la primera versión de Neruame. Cuando se presentó, creo que fue por 2015-2016, aquí en la Quinta Gameros, yo estuve ahí presente, y luego, claro, fue un evento extraordinario, y luego encontré a Enrique, lo encontré pues en un bar, en el Coliseo, ¿no? Ahí nos veíamos. Me dijo, ¿qué te pareció la edición? Dije, excelente. Era la primera edición que le habían editado en Oaxaca. Dije, excelente, me pareció muy bien. Has hecho un gran trabajo, un gran legado para la historia regional, para los pueblos originarios, para Chihuahua. Y me dijo, pero tengo una pesadumbre. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, es que hay un error. Me dijo, ¿te diste cuenta? Le dije, sí, creo que sí. Hay un error en el nombre de un escritor, en los apellidos de un historiador. Entonces eso lo tenía. Le dije, bueno, no se puede corregir. Dijo, no, ya está el libro impreso, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y le dije, bueno, para una segunda edición lo podemos hacer la corrección. Era Luis González Rodríguez, el historiador, y apareció como Luis González y González, que es otro historiador. Le dije, bueno, para la segunda edición podemos hacer la corrección, y le hicimos. Ya tanto en la edición en español como en la edición en Rarámuri. Así es que bueno, creo que cumplimos con la promesa. Agradezco también, finalmente, bueno, no finalmente, sino lo debí haber dicho desde un principio, la presencia de los hijos de Enrique y de sus hermanas. Y ojalá nos pudieran dar algunas palabras. Pues yo les quiero comentar un poquito la historia familiar de Anirúame. Un día estaba yo en casa de una tía y Enrique me marcó. Entonces me dijo, Gabriela, me dijo, estoy bien emocionado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces me salí afuera porque los dos gritábamos adentro de casa de mi tía. Y me dijo, gané un premio internacional, me dice. Metí un libro, metí una compilación de historias taromaras a un concurso en Oaxaca. Me dice, y me acaban de avisar que gané.
¿Cómo, Enrique? Qué padrísimo, que no sé qué. Pues resulta que Enrique, durante muchos años de su trabajo en la sierra, había ido recopilando estas historias. Y entonces uno de sus amigos, muy querido, le dijo: Enrique, métela a ese concurso, Inostroza, ¿cómo se llama? Sí, Enestrosa. Enestrosa. Sí, sí. Bueno, es un premio internacional. Ya, Andrés Enestrosa. Andrés Enestrosa. Entonces Enrique juntó la papelería y la mandó el último día que recibían en la convocatoria, y ganó. Es un libro maravilloso, de veras. Muestra la cosmovisión de los tarahumaras de una manera preciosa. Yo que lo leí en español, y ahorita que lo escucho a través de los jóvenes, me llena de emoción de pensar que si Enrique estuviera aquí estaría fascinado con esta traducción. Claro. Y luego me voy a permitir leer la dedicatoria para Kenia e Irán Ortega Carrillo, mis 2 hijos también del pueblo de las estrellas, para todos los hablantes del idioma tarahumar. Enrique, cuando murió, dejó un testamento en su escritorio, y su secretaria no lo dio, y los derechos de este libro se los dio a Kenia y a Irán. Muchas felicidades, porque este libro les va a dar muchas satisfacciones, y es una manera en que Enrique les demuestra su amor. Muchas gracias a todos. Quiero saber así cuál es su historia personal favorita y por qué. Bien, bueno, no diría que favorita, la que ahorita recuerdo más y que me gustó mucho fue una que habla sobre la creación de los arroyos y de las montañas, en donde el cuervo, un animal grande, majestuoso, bajó aquí a la tierra y con su pico empezó a escarbar, y es así como se crearon los ríos. Y también como el cuervo tiene pues sus patas así abiertas, cada pisada son arroyos que vemos en la Sierra Tarahumara, bueno, y en todo el mundo. Esa es una de las historias que más recuerdo, de que el cuervo pues crea los arroyos y los ríos y las montañas. La que más me llamó la atención y es la de cuando Chomari, o es el venado, le enseña a hablar a la gente rarámuri, en rarámuri. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Dice que antes, pues después de que fuimos creados, no sabíamos hablar, hablábamos a señas, mucha mímica, pero no podíamos producir palabras. Entonces un día Chomari se encontró, nos halló por ahí y le dio lástima vernos porque él nos hablaba y nosotros no decíamos nada, no articulábamos ninguna palabra. Y a él, o ella, Chomari, se dio a la tarea justamente de enseñarnos a hablar. Y justamente Chomari pues también es como una figura importante para la gente rarámuri, también para otros grupos étnicos, pero para la gente rarámuri también. Entonces esa historia a mí sí pues me llamó mucho la atención. Ay, ¿qué puedo decir? Son historias que tienen mucha relación con lo que hoy actualmente el pueblo rarámuri hace para agradecer a la vida, al mundo, vivir la vida de manera plena. Una parte de las que a mí me llamó mucho, justamente de Wirú. Siempre, pues a veces lo vemos el malo, ¿no? Que nos saca todo el maíz de nuestra tierra, ¿no? Y es uno de los animales que más se habla en esta historia, de los aves, y el sopilote, donde ellos también hacen grandes trabajos para el mundo, al menos así lo creo, que todos tenemos un sentido, ¿no? en este mundo. Entonces, a veces uno mira, ¿no? Como el Semeríara, ¿no? Que decíamos ahorita, el cuento de Semeríara, donde el piloto o Wirú enseña la música.
yo miraba pues en ese entonces cuando vivía de chiquita allá en la sierra, pues ¿por qué danza? ¿Por qué está danzando, no? Entonces cuando leo estos libros que tiene todo un sentido, todo tiene relación, todo está relacionado en el mundo de las cosas que hay aquí, y me pongo a pensar, entonces es por eso que bailaba el zopilote, entonces por eso que el huirú o corachi anda en este mundo. Entonces a veces estas historias, como lo comentábamos ahorita, pues a lo mejor está en la memoria de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Ahora tenemos esa responsabilidad como Sewa, contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, para que siga viva estas historias, que Enrique Servín recorrió muchas comunidades en la sierra, son cuentos, leyendas, historias de varios lugares que nos contó cada persona que en ese momento le contaron también sus ancestros. Entonces a mí me llamó mucho la atención de toda la plática de huirú y de corachi, toda esa parte. Entonces antes mi papá me llamaba corachi, yo era su corachi cuando estaba chiquita, y Enrique Servín siempre preguntó, ¿y por qué le dices corachi a Irma? O sea, ¿el contrario del tuyo o qué? Dice, porque el corachi es color negro, ¿no? Pero yo no entendía por qué. Entonces con estas historias estoy entendiendo por qué soy corachi, pero en el Facebook me llamo Nori. Esas son historias muy bonitas, les recomiendo que lean, que adquieran este libro, porque nos hace revivir todas esas historias que nuestros abuelos, que ya no están también, pero están en estas historias. Algunas de las acciones, específicamente está la cuestión de la sensibilización, en un sentido para la gente que no habla un idioma indígena, de que deben respetar estas otras formas de expresarse, estas otras formas de ver el mundo, de nombrar el mundo. Y en ese sentido, pues explicarles que los idiomas indígenas son tan valiosos como el español norteño que hablan o hablamos. Es sensibilizar a quienes no hablan una lengua indígena, pero también sensibilizar a quienes hablan una lengua indígena, porque pues bueno, están los derechos lingüísticos en los que nos señalan promover, rescatar, cuidar las lenguas indígenas, pero por otro lado pues la no discriminación hacia quienes hablan un idioma indígena. Quiero felicitarlos porque cuando menos aquí en el estado de Chihuahua ya son 450 años de estar tratando de que sobrevivan pues las culturas originarias, ¿no? Desde la llegada de los primeros colonizadores allá en el rumbo de Santa Bárbara, el Valle de Allende, ¿verdad? Hace 1570 más o menos, y pues bueno, una lucha permanente, ¿verdad? Lástima pues de los tapacolmes, de los julimes, de los tobosos, de los conchos, de todos esos pueblos, los mansos, los chinarras. No sabemos nada de ellos, ¿verdad? Es poquísimo lo que se conoce, ni una palabra siquiera sobrevivió de su lengua, y como estamos viendo ahorita pues de su concepción del universo, de las cosas, ¿verdad? Entonces pues bueno, todo eso se ha perdido, y ahorita pues bueno, estamos viendo pues que hay una cierta sobrevivencia a pesar de los pesares, ¿verdad? Y pues que hay que seguir luchando por todo ello. En efecto, pues estamos de plácemes por ver estos grandes esfuerzos, ¿verdad? Por mantener una llama milenaria, sí, una llama de conocimiento milenario, que es un conocimiento que va más allá del conocimiento, vamos a decir, estructurado por la lógica, sino que es un conocimiento estructurado desde la sabiduría natural, ¿verdad? Desde esta sabiduría que el lenguaje rescata, esta sabiduría natural que el lenguaje rescata gracias a este lenguaje originario.